Buenas tardes. Hace 23 años se puso en marcha una revista dentro del proyecto Atalaya que se llamaba y se llama Periférica. Y dentro de estas actividades que realizamos en torno a esta revista cultural, pues se encuentran estas presencias de personas en el marco de los aspectos que trata la revista Periférica. Y de ahí la invitación que hicimos a nuestra Pepa Bueno. Me gusta que te llames Pepa. Sí. Estamos en una ciudad donde su mayor referente es la Pepa y por tanto y a mí me encanta que me lo digan eso. Me encanta que me lo digan. A mí tampoco me gusta que me llamen Francisco, me gusta que me llamen Paco. Bueno, Pepa Bueno nació en Badajoz en el año 1964. No tiene remedio. 1964, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense. Comenzó su carrera en Radio Nacional de España, en los servicios informativos de Extremadura, para posteriormente convertirse en jefa de informativo de la misma cadena en Aragón y en Madrid. En 1991 se incorporó a Televisión Española, donde durante 5 años dirigió los informativos regionales, primero en Andalucía y después en Madrid. En 1996 fue subdirectora y copresentadora del programa Gente. En 2004 pasó a dirigir y presentar el programa Los Desayunos de Televisión Española, donde permaneció hasta que en 2008 comenzó a presentar la segunda edición del telediario. En 2012 dejó Televisión Española para codirigir y copresentar Hoy por Hoy en la cadena SER hasta el año 2019, año en el que pasó a dirigir el informativo nocturno Hora 25. En julio de 2021 fue nombrada directora del periódico El País. Pepa Bueno ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Micrófono de Oro, el Premio Media Tenor al Mejor Telediario del Mundo, Premio Ondas, Premio Francisco Cerecero de Periodismo, Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, Premio Manu Leguineche de Periodismo Internacional y el Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz. La acompaña y hará en este diálogo que vamos a tener a lo largo de esta tarde Paco Perujo, serrano, que aunque no es gaditano, pero casi. Él nació en el pueblo malagueño de Cuevas del Becerro en el año 1972. Es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, máster en gestión de empresas audiovisuales por la Universidad de Sevilla, experto en comunicación institucional y política en la Universidad Internacional de Andalucía y premio extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla. Es profesor del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz y coordina el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco. Es colaborador en distintos medios de comunicación, ha desarrollado preferentemente su actividad profesional a lo largo de los últimos 25 años en departamentos de relaciones informativas y sobre todo en dirección de comunicación de distintas instituciones, en la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados, en el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, director de comunicación de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, director general de comunicación de la Junta de Andalucía y desde el 2007 director del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Cádiz. Ha sido codirector del posgrado en Comunicación Institucional y Política de la Universidad de Sevilla y es miembro fundador del Foro Iberoamericano de Estrategias de Comunicación. Y fue director entre los años 2008 y 2010, director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Ha publicado diversos libros sobre el flamenco, su gran pasión, y ha sido coordinador y redactor de los expedientes del flamenco y del Carnaval de Cádiz al patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muchas gracias a los dos, Pepa y Paco, y os doy la palabra. Gracias. Vamos a acercarnos un poquito. Pepa, buenas tardes. Hola. Voy a hablar poco. Los que me conocen saben que es difícil que hable poco, pero lo voy a intentar. Yo también tengo el mismo problema.
hemos sabido recientemente por una campaña de promoción turística de Diputación, que tú también eres de Cádiz. Sí. Hoy eres también un poco de la Universidad de Cádiz. Hoy aquí, aunque no lo sepáis, estamos viviendo una especie de efecto matriusca porque estamos en el edificio Constitución 1812, la Pepa, y dentro de este edificio tenemos a otra Pepa, una Pepa dentro de otra Pepa, ¿no? Y vamos a hablar de una cosa que tenemos en común muchas de las personas que comparten esta sala. Vamos a hablar un poco de periodismo con futuro y de periodismo de futuro. Debo hacer una confesión antes. Una confesión íntima hecha públicamente deja de ser íntima y se convierte en eso que los periodistas hablamos de espacio público. Creo que eres la mujer con la que más veces me he acostado y me he despertado. Vivo en esa promiscuidad hace muchos años. Sí. La radio tiene esas cosas, ¿verdad? Bien. Pero luego os acostabais con Ángels. Sí. Os levantabais con ellos, os acostabais con Ángels y luego nos cambiasteis. Os Bien. levantabais con ellos, os acostabais conmigo. Ayer el dominical de un periódico que igual conoce, que es El País, publicaba un reportaje amplio, profundo, verificado, eso que distingue al periodismo de los influencers, ¿verdad? Con el titular de "Su trabajo lo puede hacer un robot". Leí hace unos años, también en el diario El País, también en la edición dominical, un artículo espléndido del antropólogo francés Galmorin, que decía que no estábamos en una era de cambio, sino que estábamos en un cambio de era. Y que ese cambio de era había posibilitado que el homo racional se convirtiera en homo relacional. Porque era la comunicación lo que impulsaba la mayor parte de los cambios que se están produciendo aceleradamente en nuestras vidas. Y que eso había provocado una serie de transformaciones radicales, rupturistas, disruptivas, y que si ha habido un sector profesional que ha padecido y que ha experimentado estos cambios, esencialmente ha sido el del periodismo, con el background de tu experiencia profesional y con la atalaya privilegiada que da la dirección de un periódico como El País. ¿Cómo ves esos cambios y hacia dónde camina el ejercicio del periodismo? Es una pregunta demasiado ambiciosa. Sí, es muy amplia, sí. Bueno, si quieres empezamos por cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque efectivamente el periodismo ha tenido encima una tormenta perfecta, ¿no? Una tormenta perfecta que se desencadena a final de los años 90. La irrupción de Internet rompe y el inicio de la era conectada, afecta al periodismo en algo muy esencial, y es que los periodistas perdimos la exclusividad de la respuesta a 3 de las 5 preguntas que nos dicen en las facultades que tenemos que hacernos los periodistas ante cualquier acontecimiento, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? La era conectada, Internet, hace que perdamos la exclusividad sobre 3 de estas preguntas. El qué, el dónde y el cuándo lo puede poner en la conversación pública cualquier persona, aunque no sea periodista, armada con un móvil. Accidente frente a la universidad en Cádiz a las 9:05. ¿Qué ha pasado? Un accidente, ¿dónde? Frente a la universidad, ¿cuándo? A las 9:05. El periodismo se queda con la exclusividad de la respuesta a 2 preguntas, ¿cómo y por qué?, que son esenciales para entender el mundo. Bueno, esto no lo vimos llegar. Llegó y durante mucho tiempo se despreció Internet como un canal en el que hacer periodismo. O sea que la primera fue esa crisis tecnológica, la irrupción de Internet y la era conectada, que nos quita la exclusividad, que no la obligación, porque seguimos teniendo la obligación de contar el qué, el dónde y el cuándo, pero la exclusividad ya no era nuestra. Llega la crisis financiera del 2008, que confluye con la otra crisis, con la tecnológica, con ya no somos los únicos, y no hemos entendido bien cómo nosotros podemos hacer periodismo ahí donde otros cuentan cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ciudadano. La crisis financiera se abate sobre unos medios que se habían debilitado mucho justo por la aparición de Internet, y nos llega después la crisis de credibilidad. Yo creo que en el 2008, en la gran recesión de 2008, se produce la ruptura de un contrato social que arrastra a todos los intermediarios, a todos los que los ciudadanos identifican como el sistema,
que no les alertaron de que venía mucha desigualdad, mucha pobreza y mucha pérdida de expectativa de progreso. Yo no creo que nuestros hijos vivan peor que nosotros, pero tienen menos horizonte del que teníamos nosotros, ¿no? Yo soy de una generación privilegiada, que me hice adulta en democracia, y el progreso era un sitio cálido donde todo iba a ir mejor siempre. El futuro ni nos lo planteábamos, porque dábamos por supuesto que íbamos a progresar. Ahora, yo creo que nuestros hijos tienen mejores condiciones materiales de vida de las que hemos tenido nosotros nunca, pero sin embargo tienen menos horizonte, menos expectativa. Bueno, entonces, la crisis tecnológica, la crisis financiera y la crisis de credibilidad que acompañó la ruptura del contrato social, ¿no? De repente las siguientes generaciones tenían menos oportunidades de progreso que sus padres, el empobrecimiento que trajo la gran recesión, que alumbra los populismos que ponen al periodismo en la diana, porque para los populismos es mucho mejor el líder que se dirige a su clientela directamente a través de una red social que sometiéndose al principio de contradicción de una entrevista que yo le haga, ¿no? Pones un tuit y no te sometes a ningún principio de contradicción. La tormenta perfecta, crisis financiera, crisis tecnológica, crisis de credibilidad, la misma que arrastró a políticos, a todos los intermediarios. Todavía estamos un poco ahí, aunque yo, que soy optimista, creo que se está superando, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que provoca una situación que pone en riesgo la pervivencia del periodismo tal y como lo hemos conocido, ¿no? Con muchos errores de las empresas informativas, enormes errores de despreciar el periodismo en Internet, de resistirse a los cambios de las propias redacciones y luego todo lo demás, ¿no? En el año 2007 el País vendía en papel 1 millón de ejemplares los domingos, a 1 euro cada uno. 400.000 ejemplares de lunes a sábado, a 1 euro cada uno. El domingo a 1,5 euros. Y hoy cuesta mucho encontrar lectores que estén dispuestos a pagar por información de calidad en Internet por 10 euros al mes, a cambio del periódico de todos los días, ¿no? Porque cometimos el error de dar nuestro trabajo gratis en Internet. Lo dimos gratis y desandar ese camino es muy difícil. ¿No? Bueno, eso explica cómo hemos llegado hasta aquí. En fin, ha pasado en todo el planeta, en todos los medios. Ha sido especialmente cruel con la prensa escrita, por la naturaleza de Internet. Pero bueno, esta crisis de la digitalización y de la era conectada le ha llegado a todos los medios, ¿no? Le ha ido llegando de otra manera. La radio mantiene una vitalidad. Internet se parece mucho a la radio, ¿no? La radio mantiene una vitalidad enorme, la verdad. Es la que menos ha acusado el impacto de la digitalización y además ha reaccionado rápido con los podcasts. Bueno, eso ha puesto en crisis al periodismo, y poner en crisis el periodismo es poner en crisis la democracia tal y como la hemos conocido, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos... Eso está aquí, ahora hablamos del futuro. Creo que deberíamos utilizar el término crisis como apelando a su etimología griega. Crisis igual a cambio. Sí. Yo creo que la dificultad que ha padecido la profesión periodística, y tú aludías antes a ella, es la resistencia al cambio, la resistencia a la aceptación al cambio, en un contexto marcado por, entiendo, 4 factores determinantes. Una revolución tecnológica sin precedentes, que ha pasado donde pasábamos del analógico al digital, al 4.0 prácticamente. Luego la universalización de nuevos hábitos de consumo comunicativo, donde se ha perdido por completo la cultura de la espera, donde el interfaz es la inmediatez, donde se ha acabado con ese concepto que aprendimos en la Facultad de Periodismo de periodo. El periodo del periódico es un día, el periodo ahora, la caducidad es la inmediatez. Luego, nuevos modelos de negocio para los periódicos. Cuando hablo periódico hablo de empresas informativas. Y por último, que es lo que quisiera detenerme, es el nuevo escenario para la praxis profesional del periodismo. Hace unos años publicaban Bill Kovacs y Tom Rosenthal un libro que es una referencia de esto, lo que estamos hablando, los elementos del periodismo, todo lo que los periodistas deben saber y los ciudadanos deben esperar de los periodistas, en los que describían los elementos esenciales del periodismo.
Y entre ellos, como los miembros de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, se pueden reducir a dos los dos principios básicos de la profesión periodística, ¿no?, que ellos estipulaban. Por un lado, la lealtad a los ciudadanos, ser independiente de todo menos esa lealtad, ese compromiso con la información respecto a los ciudadanos. Y el segundo, que me parece importantísimo, porque creo que ahí está la diferencia, que es la disciplina de la verificación. Porque si tenemos que volver a los principios del periodismo, creo que el principio elemental de la profesión periodística es dejarnos de estar seducidos por el brillo de las nuevas tecnologías. Estamos demasiado pendientes, creo, por la conectividad y hemos perdido de vista el elemento esencial de la profesión, que es la investigación, el estudio, la reflexión crítica y la indagación sobre los hechos. Y el principio, estamos en el contexto de un congreso de la lengua, y yo creo que el principio del periodismo, lo sustantivo está en el verbo. Y el verbo es el verbo verificar. Y ayer lo pudimos ver, que se hizo viral una foto del Papa Francisco con un abrigo de lujo, y era mentira. En la sociedad de la fake news, de la posverdad, que si Machado viviera hoy, escribiría: la posverdad es la que sigue haciendo posverdad aunque se piense al revés, porque todo ha cambiado. Creo que lo que diferencia, porque todos comunicamos, pero todos nos podemos gestionar la comunicación, todo es comunicación, pero todo no es periodismo. La diferencia, todos informamos, pero todos informamos, pero todos no somos periodistas. Entonces, creo que la esencia está en esa vuelta de tuerca sobre los principios básicos de la profesión, que se cimentan, creo, sobre el principio de ese verbo, que es el verbo verificar, ¿no? Sí, vamos a ver, esa distinción es básica, ¿no? Ahora, la era conectada permite la comunicación, pero no toda la comunicación es periodismo, ¿no? El periodismo es un oficio, es una profesión que tiene un protocolo, un proceso que somete a la realidad a ese protocolo, a ese proceso, que da como resultado una información, ¿no? Y luego está la comunicación, que podemos hacer cualquier ciudadano en cualquier momento, no tiene nada que ver. Eso es fundamental distinguirlo. Pero fíjate, yo cuando empezaron a ponerse de moda las empresas de verificación, los fact-checking, decía ya, ¿y qué hacemos los periodistas cuando no hacemos fact-checking? ¿Cómo que hay una sección que se dedica al fact-checking y el resto qué hacemos? ¿Somos notarios? O sea, vamos a una rueda de prensa, llegamos y lo transcribimos como un notario. Yo, en fin, no soy tan mayor, hemos dicho mi edad, y yo jamás he llegado a una redacción y he colocado lo que me han dicho en una rueda de prensa tal cual, jamás. O sea, la verificación, el fact-checking famoso que se puso de moda como si fuera una cosa extraordinaria, esa es la esencia del trabajo de un periodista. ¿Qué hacemos cuando no hacemos fact-checking? Comernos todo lo que nos dicen, cualquiera. Es que eso vulnera el principio básico de este oficio. El problema es que las mentiras son tantas y tan abundantes, porque los canales son tantísimos, que no nos da la vida para hacer verificación de todas las mentiras que llegan a una redacción, claro. Pero que en nuestro trabajo la verificación es una esencia sin la cual no se entiende la labor del periodista. Entonces podríamos haber hecho notarías, viviríamos mucho mejor, ya te lo digo yo, y se ganaría más dinero, ¿no? De la misma manera que no hemos venido a agradar. Si viniéramos a agradar hubiéramos hecho protocolo, por eso incomodamos, por eso tenemos que someter al principio de contradicción a los poderes públicos, a la realidad que nos rodea. Claro, la verificación es esencial, pero no es un añadido, es la esencia de este oficio, la verificación, ¿no? La búsqueda de la verdad. Lo recordaba todavía Sol Gallego Díaz este fin de semana en el artículo en El País, ¿no? La búsqueda de la verdad, y la verdad tiene que ver con los hechos, no con las creencias. La verdad tiene relación con los hechos. Luego, otra cosa son las creencias, la ideología, pero la verdad tiene que ver con los hechos. Y si tú no verificas, no estás haciendo periodismo. Pero sobre la inmediatez, fíjate, yo creo que en ese estado de cosas que describía del periodismo, ¿no? Crisis financiera, crisis tecnológica por la revolución de la digitalización y crisis de credibilidad, hubo un movimiento pendular. Y yo empiezo a ver que se está produciendo, en fin, soy optimista por naturaleza, pero empiezo a creer que se está produciendo no un movimiento pendular en otro sentido, completado ese movimiento pendular, pero que cada vez más ciudadanos, en este tsunami de cifras, datos, fotos, imágenes que nos asaltan cada mañana cuando enciendes el teléfono, servido no sabemos por quién, sometido no se sabe a qué proceso. Ha desaparecido el gatekeeper. De verificación. Cada vez más gente necesita ir a lugares donde saben que
Puedes estar de acuerdo o no, puedes discutir con tu periódico, con tu emisora de radio, con tu canal de televisión, pero que lo que te cuentan está sometido a un proceso profesional. Por eso yo defiendo mucho para el periódico, para el país digital, la doble velocidad. La doble velocidad es, vivimos en el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo con una pulsión informativa voraz, efectivamente, ¿no? Donde las noticias se van sucediendo y tienen una vigencia, un periodo de vigencia muy corto, ¿no? 24 horas 7. Esa pulsión informativa tiene que estar en un periódico, porque es el mundo en el que vivimos. Eso se lo tienes que dar al lector. Pero la doble velocidad te obliga a la par que sirves eso, a hacer periodismo de largo aliento. O sea, hacer el gran reportaje, hacer el gran análisis, la gran cobertura, los mejores artículos de opinión, largos, de lectura reposada. Y yo creo que ¿hacia dónde va el periodismo? Yo quiero pensar que va hacia ahí, ¿no? En el caso de la prensa escrita, que ya no es prensa escrita, no. Es prensa escrita, o sea, el país tiene ya su podcast y además no dejamos de crecer ahí, que hay mucha demanda, tiene vídeo, o sea, lo que hemos considerado históricamente la prensa escrita, los periódicos digitales, que se ven, se oyen y se leen, tienen que ofrecer al lector la doble velocidad. Yo creo que ahí está el futuro, ¿no? El futuro es que tú sepas que todo lo que ocurre lo vas a encontrar ahí, y también un periodismo más reposado. La dificultad no es esa, fíjate. La dificultad es que el periódico de papel te daba un cierto orden del mundo, ¿no? Una jerarquía informativa clara, nítida, y un cierto orden del mundo. Tú coges El País de papel y ya sabes que aquí te vas a encontrar Internacional, simplemente por cómo están puestas las noticias, un lector habitual sabe que esto es importante, esto es menos importante, luego llega Opinión, luego llega Nacional, luego llega Sociedad. O sea, te da un orden del mundo y una jerarquía informativa muy clara. La jerarquía informativa del mundo digital, mis amigos se quejan, es un caos, un periódico digital, una noticia aquí, aquí una de política, aquí una de sociedad, aquí una de cultura. Tiene otra jerarquía. Entonces, lo más grave que nos puede pasar a la prensa es que los ciudadanos pierdan el hábito de asomarse a una ventana que te da una visión global del mundo. Eso es un periódico. Porque nos leen fragmentariamente, nos cogen una noticia a través de Facebook, una noticia nuestra a través de Twitter, una noticia nuestra a través de Instagram, una noticia que les llega por TikTok, un vídeo, sobre todo los jóvenes. Pero es una visión muy fragmentaria, ¿no? El hábito de yo me asomo a una ventana que me da una visión global del mundo, coherente del mundo, en todos los órdenes, desde la información dura de política y economía, hasta la información de cultura, hasta la parte más de estilo de vida, de cocina, de gastronomía, una visión del mundo. Sí, ese es nuestro mayor reto, convencer a los ciudadanos que en este momento en el que te llegan pum, 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 por mil sitios, 1000 noticias fragmentarias, merece la pena asomarse a una ventana que te da una visión global, ¿no? Sí, cuando irrumpió con la velocidad en que lo hizo todo, esta revolución tecnológica que ha conducido a nuevos hábitos de consumo y comunicativos, y en la que el periodismo ha estado y sigue estando amenazado por las 3D, ¿no? Tú apuntabas alguna de ellas. La primera de ellas es la degradación de las condiciones de trabajo de los propios periodistas, porque difícilmente se puede ser libre si somos vulnerables. Dos, a lo que antes aludía Pepa, que esto lo sabemos bastante porque lo hemos padecido en Cádiz, hemos padecido la deslocalización industrial del capitalismo global, y es verdad que el periodismo ha sufrido esa deslocalización porque ya no somos los únicos, estamos desplazados, hay muchos más entrantes en el sistema, en el ecosistema comunicativo, más prescriptores de opinión, más generadores de contenidos, etcétera, y luego el descrédito de la propia profesión, que yo creo que es parejo al descrédito de la propia democracia y de las instituciones democráticas a través de eso que hemos denominado el periodismo de trinchera y que tan perverso ha sido para la profesión. Pero como en vez de ver fronteras debemos ver horizontes, a pesar de que no los hay, como dice el filósofo y politólogo argentino Mario Riorda, vivimos en la frontera, vivimos en el límite, no sabemos lo que hay más allá.
es fácil predecirlo, difícil es acertar, pero no hay guiones de conducta, estamos sometidos a una vorágine de cambio aceleradísima, pero yo creo que en toda crisis hay un valor. Hay una oportunidad. Hay un valor refugio. Yo creo que el valor refugio del periodismo es el de la verificación y la posibilidad, y esto ha salido mucho de los estudios que se han hecho en los diferentes laboratorios de comunicación, empezaron en el Washington Post, el New York Times, BBC, Televisión Española, también el Grupo Prisa. Cuando se empiezan a partir del año 2010-2012 en España a funcionar los primeros laboratorios de comunicación, enseguida sale una de los prescriptores para tratar de, pulsando, diagnosticando el terreno de juego, propiciar algunas soluciones, no para parchear, sino para afrontar la nueva realidad, aceptando los cambios. Y una de estas son las sociedades, y una de estas fórmulas, de estas propuestas, de estas iniciativas, son las sociedades o comunidades de suscriptores, porque yo creo que hay personas que están dispuestas a invertir su tiempo y su dinero en noticias que sean creíbles, responsables, respetables y sobre todo fiables. ¿Cómo está trabajando esto el diario El País? Uy, cuántas cosas interesantes ha dicho. Yo estoy completamente de acuerdo. Las mujeres sabemos muy bien, lo sabemos las mujeres muy bien, que la madre de todas las independencias es la económica. Y por lo tanto, si tú quieres periodistas independientes, tienen que estar pagados dignamente. Totalmente. La precarización laboral de los periodistas va, por supuesto, contra la dignidad de la profesión, contra la calidad de vida de los periodistas, pero va contra su independencia también, porque cuando uno no tiene salarios dignos, obviamente es más susceptible de hacer casi cualquier cosa, ¿no? O aceptar trabajos simultáneos, en fin, la independencia periodística es muy importante también en relación con la precarización, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el tema de la suscripción? Como te decía, lo que se ha perdido, lo que no tienen ya una buena parte de las nuevas generaciones, y cuando digo nuevas generaciones y jóvenes, digo menores de 45 años, es el hábito que nosotros hemos heredado de nuestros padres y hemos visto en nuestros entornos de abrir un periódico cada día y asomarte al mundo, ¿no? Eso es lo que se ha perdido, y trabajar eso en el mundo digital pasa por trabajar las comunidades, ¿no? Crear comunidades de valores, ¿no? Que compartimos unos valores, una manera de mirar al mundo, que no estamos de acuerdo en todo probablemente, pero tenemos unos valores comunes, ¿no? En el caso del País, pues se sabe que es un periódico progresista, que defiende los valores de la igualdad, que está en el feminismo, en la batalla contra el cambio climático, en fin, en la transparencia de las instituciones, en el control político de los parlamentos, en los fundamentos de la democracia liberal, en fin, compartimos unos valores y creas comunidades. ¿Qué riesgo tienen las comunidades? Tienen riesgo las comunidades, ¿no? Sobre todo para un periódico como El País, que es un periódico con vocación mayoritaria. El periódico El País es un periódico que tiene una redacción de 400 periodistas, que tiene personal hasta llegar a 1000 personas, y que por lo tanto sostener eso solo es posible cuando tienes una vocación mayoritaria, ¿no? Somos de lejos el periódico con una plantilla más amplia de este país, y con presencia en todas las capitales del mundo, una red de corresponsales muy importante, con varias redacciones potentes en América Latina. Cuando tú tienes una vocación mayoritaria, tu comunidad tiene que ser grande, tienes que dirigirte a una comunidad muy amplia que tiene que verse reconocida en el periódico y apetecerle leer este periódico. Eso significa necesariamente que en algún momento le vas a llevar la contraria a alguien, que aquello que publicas en opinión o enfoques de información no le van a gustar a todos los que te leen. O sea, el periodismo que fomenta la comunidad de valores tiene que aprender a batallar por su independencia frente a sus lectores, como hemos aprendido a lo largo de la historia a batallar por nuestra independencia frente al poder.
Pero ese músculo lo tenemos muy entrenado. El periodista que no ejerce que no utiliza esa musculatura frente al poder es porque no quiere, porque sabemos cómo resistirse a las presiones del poder, a todos los poderes, el político, el económico, el social. Las presiones sobre los medios forman parte de la naturaleza de este trabajo. Forman parte de la naturaleza y se producen siempre. Quien diga que no recibe presiones, miente. Presiones se reciben de todo tipo permanentemente, de los gobiernos, de la oposición, de los sindicatos, de los partidos políticos, de las empresas, de las ONGs. O sea, presión, todo el mundo quiere salir bien en los medios. Y todo el mundo que quiere, de los artistas, todo el mundo que quiere salir bien en los medios, presiona para salir bien, ¿vale? Entonces, eso sabemos hacerlo. El que no lo utilice es porque no quiere, pero sabemos defendernos de esas presiones, sabemos cuál es el mecanismo. Ahora bien, defenderte de la presión que ejerce tu comunidad, de la que dependen las suscripciones que suponen los ingresos para tu periódico, de lo que dependes para sobrevivir, y llevarle la contraria a tu comunidad de valores con una información que contradice sus creencias o que pone en evidencia a sus líderes, a los líderes que les gustan. Esto es muy importante. Algunos periódicos pequeños, de nicho, que llamamos nosotros, ¿no?, que se dirigen a una comunidad muy pequeñita, están viviendo muchos problemas con esto, muchísimos problemas, porque al final creas comunidades un pelín fanatizadas. Y no es necesario que estén muy fanatizadas, es que están ahí porque comparten unos valores y no quieren que les lleven la contraria. No quieren que la realidad, que es contradictoria, compleja y no es como uno querría que fuera casi nunca, pues les rompa el relato. Los que somos más grandes y aspiramos a comunidades más grandes y necesariamente más transversales, también tenemos que asumir que una parte de nuestros lectores puede enfadarse con una columna de opinión, con el enfoque de una información, el planteamiento de una entrevista. Y que esta es nuestra tarea también, sacar a nuestros lectores de su zona de confort, de manera que vivimos en una nueva tensión, que es la de crear comunidad, porque donde antes se compraba el periódico de manera automática y sin pensar en el kiosco, ahora la gente se lo piensa, se tiene que suscribir, voy a pagar todos los meses, me merece la pena, tengo tiempo para leerlo. Tienes que convencerlo y decirle, somos parte de una comunidad que tenemos una visión del mundo y nosotros te ofrecemos una visión global del mundo sometida a un proceso profesional. Pero eso no significa un cheque en blanco sobre mi independencia. Voy a defender con fiereza mi independencia también de estas creencias que compartimos, porque a veces hay contradicciones en nuestras creencias y en nuestra manera de mirar la vida. Y yo tengo la obligación profesional de señalarlas. Y esto es muy nuevo. Esto es muy nuevo, pero yo se lo digo mucho a los periodistas. Tenemos que proteger nuestra independencia también de nuestra comunidad, porque todos sabemos cuáles son los atajos para conseguir un aplauso fácil en este mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué noticia, cómo titulada y con qué enfoque te vas a Twitter y te aplaude una burbuja? Te aplaude y sales ese día que dices, soy fantástica. Todos sabemos cuáles son los atajos para conseguir el aplauso fácil. Todos sabemos también cómo podemos ahorrarnos un disgusto y que nos pongan verde en las redes sociales. Yo digo, para explicar esto cuento una broma, ¿no? Cuando hacía el Hoy por Hoy de la cadena SER, a las 6 de la mañana yo decía, buenos días. Y había 100 personas en Twitter que decían, serán para usted. Y a partir de ahí ya, 4 horas diciendo otras cosas que no eran buenos días, ¿no? Entonces, conseguir el aplauso fácil en las redes, todos sabemos hacerlo. ¿Y cuáles son los atajos para conseguirlo? Igual que protegerte de esos 100 que te dicen serán para usted, también sabemos cómo protegernos de eso. Pero haremos mal trabajo si hacemos cada día el programa, el periódico o el informativo en televisión pensando o en el aplauso de las redes o en escondernos de ese patíbulo público que hemos construido donde, por el que pasamos cada día todos los que tenemos exposición pública, ¿no? Y esto es nuevo. Esto es nuevo para los periodistas. Crear comunidad es nuestro futuro. Apelar a que somos una comunidad de valores. Ojo, de valores, no de partidos, no, de valores.
suficientemente amplia para que quepa mucha gente, donde los diferentes puedan encontrarse y donde te vamos a sacar de vez en cuando de tu zona de confort y te vas a cabrear. Con un artículo de opinión, con un enfoque, con una entrevista dura a tu líder favorito, te vamos a sacar de la zona de confort. Bueno, yo no creo que tenga otra salida al periodismo más que esa. Hacerlo muy bien para convertirte en imprescindible, ¿no? De nuevo, para ser útiles y bajarnos de los púlpitos. Ya. Es que esencialmente han cambiado dos cosas. Por arriba ha cambiado el negocio, la competitividad, y por debajo, en la profesión, ha cambiado la forma de ejercerla, la competencia. Muchas veces, aunque tenga la misma raíz, no es lo mismo. Y esto ha obligado, con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, a reinventar el periodismo, a hacerlo de una forma distinta, a no tratar de ser nostálgico en el ejercicio de la profesión, porque como postulaba Ernesto Sábato en el túnel, cualquier tiempo pasado puede ser incluso peor, no tener esa nostalgia ahí de que el periodismo de antes era mejor que el de ahora, simplemente era distinto, creo. Es importante determinar cómo esos nuevos medios han impuesto de manera acelerada nuevas formas de ejercer el periodismo con nuevas narrativas, a través de lenguajes multimedias. Yo lo compruebo a diario en mi reducido ámbito profesional de la comunicación de la Universidad de Cádiz, que la nota informativa la tenemos que acompañar de la foto, y la nota informativa y la foto la tenemos que acompañar del audio, y la nota informativa, el audio y la foto la tenemos que acompañar del vídeo, y también de las pequeñas cápsulas para redes audiovisuales, para redes sociales. Es decir, estamos expuestos a una continua alfabetización digital por dos motivos: para adaptarnos a las nuevas tecnologías y para adaptarnos igualmente a los nuevos hábitos de consumo de nuestros públicos, de nuestras audiencias, en vuestro caso de los lectores, que son lectores, son oyentes y es más complejo, no es tan simple como antes. No sé cómo se está adaptando a este nuevo universo. Yo creo que muy bien, que todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo. Con vuestra política de podcast, yo me encontré una redacción que había hecho ya en El País, en concreto, un esfuerzo monumental de adaptación a multimedia. Sí, de adaptación, sobre todo de la transformación digital, ¿no? A cambiar el foco de, o sea, en los periódicos tradicionales, incluso el tempo de trabajo, ¿no? El flujo de trabajo estaba orientado a la tarde, era cuando se cerraba la portada de papel. Ahora también se cierra, ahora mismo está cerrado, no, ya está cerrado. La portada de papel se cierra a las 6:30 de la tarde, y en cambio el periodismo digital es 24/7. 24/7. En nuestro caso, nosotros llevamos desde la redacción central, se lleva el periódico desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y a las 12 de la noche se queda al tanto del periódico México. Y México, si hay cualquier cosa, por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, fue México la que nos despertó, ¿no? Cuando Putin invade Ucrania, que fue a las 4 de la mañana, es México quien nos despertó y quien actualizó el periódico. Y tal, 24/7. Ha habido mucho esfuerzo en las redacciones. ¿Hay resistencia? Claro que hay resistencias. Es cambiar toda una cultura de trabajo, una manera de mirar el mundo. Vamos a ver, en el periodismo audiovisual, que yo me encontré con la enorme ventaja cuando llegué a ponerme al frente del periódico. Yo soy una periodista audiovisual, me ponía al frente del principal periódico de este país y el primero en español del mundo. Para mi sorpresa grata, la gestión informativa de un periódico digital es muy parecida a la de un medio, idéntica a un medio audiovisual. Como dirigir un telediario o dirigir el Hoy por Hoy de la cadena SER. Tiene el mismo flujo de trabajo, los mismos hitos informativos a lo largo del día, ¿no? Entonces, hay resistencia, claro que hay resistencia, pero se ha hecho un enorme esfuerzo. Yo creo que... No te preocupes, que esto es la sal de la vida. La sal de la vida. Muy bien. Pero no hay que tenerle miedo. Mira, ¿qué es lo importante al final? En la guerra de Ucrania metíamos muchísima imagen que tuvimos que dedicar 2 personas a verificar, porque nos llegaba un aluvión de imágenes al día impresionante en el mes de marzo, recién estallada la guerra. Pusimos 2 personas solo a verificar imágenes, ¿no? A verificar, datar. Algunas eran imposibles de verificar y de datar y no las dábamos.
Pero al final las fotografías, no las imágenes en movimiento en vídeo, las fotografías eran muy miradas por nuestros lectores. Tenían, en fin, tratándose de una guerra, decir éxito, pero éxito de lectura. Y los textos de nuestros enviados especiales se bebían. Es decir, todo convive. ¿Qué es lo importante? ¿En qué se diferencia una gran fotografía de Emilio Morenati hoy de la gran fotografía que hacía Pablo Julián? En el instrumental, pero la mirada personal, el ojo del fotógrafo, el fotoperiodista que te dice este instante explica el mundo, eso sigue siendo lo mismo. Lo que pone la tecnología a nuestra disposición son herramientas que por un lado facilitan, por otro multiplican nuestro trabajo, por otro nos hacen llegar a muchos ciudadanos a través de muchos canales. Yo no le tengo ningún miedo, ninguna resistencia. TikTok. Un minuto en TikTok, un minuto del mejor periodismo en TikTok. Lo que no puede ser es hacer un minuto de basura en TikTok. De desinformación, de mentiras, de frivolidad informativa. La otra frivolidad está muy bien, informativa. Pero si es periodismo, lo importante no es la cinta transportadora. No es que sea el periódico de papel, el periódico digital, un vídeo, un podcast, una foto. Lo importante es lo que metes dentro de la cinta transportadora. Y eso hoy, como ayer y como mañana, serán buenas historias, grandes historias, bien trabajadas, bien contrastadas, bien verificadas, ¿qué dices tú? Y con la credibilidad de quien la lleva a la plataforma, al papel, al digital, al vídeo. Esa esencia no cambia del periodismo, no cambia. Ahora, aprender, tener la mente abierta. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, que hay mucho debate en esto en la profesión ahora, ¿no? Que inteligencia artificial que genera textos como si fuera un periodista, o sea, hace una noticia como si fuera un periodista. Yo creo que hay que explorar ahí todo lo que haya que explorar, averiguar qué es útil para nosotros, qué no es útil. Lo que no podemos consentir es que el criterio del periodista lo sustituye una máquina. De momento, igual dentro de 3 años me traes y te digo, pues ya hay una máquina que tiene más criterio que yo. Pero de momento, por lo que vemos de la inteligencia artificial, puede ser una herramienta útil. Tenemos que explorar qué parte de nuestro trabajo nos facilita. Ya hay periódicos que la usan para la información de resultados de juegos, de resultados deportivos, de noticias rutinarias, sobre todo resultados electorales, ¿no? Para eso ya utilizan. Ahora, la mirada de María Usauquillo en Zaporizhia es insustituible. La mirada de Luis de Vega haciendo una foto en Kiev es insustituible. El criterio. Eso de momento es insustituible. Luego, miedo a la tecnología, ninguno. Lo que tenemos es que dominarla, no que nos domine la tecnología a los periodistas. Y ha habido momentos en que parecía más importante tener un periódico lleno de cosas que lo que estabas contando dentro, ¿no? Que hubiera mucho vídeo, mucho podcast, mucha... No. O sea... Y por ejemplo, en el país, esa estrategia de transformación tecnológica, sí. ¿Hacia dónde se proyecta? Te cuento, sí. Ahora mismo hemos hecho prácticamente toda la transformación digital del periódico, que tenía mucho avanzado cuando yo llegué, hace 1 año y medio, pero lo que hemos hecho este año es que toda la redacción, toda, menos deportes, que estamos todavía haciéndolo, trabaja ya solo en el periódico digital. Solo en el periódico digital. Y luego hemos creado un equipo amplio de personas, de periodistas que editan el periódico de papel. O sea, de lo que está, de las noticias que cubrimos, es un cambio brutal. Sí, es un cambio brutal. Toda la redacción trabaja en digital y de las noticias que van en digital, el equipo, la unidad de edición de papel, elige qué va en papel y lo adapta al papel. Lo adapta porque tiene otras necesidades el papel, pero la noticia es la que ya está en digital. ¿Por qué trabaja toda la redacción en digital y no trabaja en digital y en papel como ocurría hasta hace 1 año y medio cuando llegué? Bueno, por muchísimas razones. La primera es que, la que tú apuntabas, los periodistas que trabajan solo en el periódico digital no están solo escribiendo una noticia. Tienen que escribir la noticia, pensar si necesita un vídeo, pero no como complemento, no como un adorno, sino como un complemento informativo. Si necesita un audio,
cómo se distribuye esa información, si solo va a la web o hay que hacerla a través de redes, a través de Twitter. O sea, ahora mismo el periodista que trabaja en digital tiene muchas más tareas que tenía el periodista histórico que escribía su crónica para el papel y confección. Multicanal por completo. Claro. Entonces, el que no hicieran las dos cosas era básico para que tengan tiempo para pensar todo esto, ¿no? Cómo contar mejor esta noticia, cómo se cuenta mejor. Con una foto, hay veces que una fotonoticia es suficiente, no hay que meter texto, ¿no? O un vídeo es suficiente, o hacemos un podcast, o eso que le llamamos recircular. Cuando ven ustedes una noticia en El País en digital, están leyéndola y ven que les recomiendan otras noticias que tienen que ver con lo mismo. Eso se llama recircular la información. Pues elegir con qué otras noticias, a qué otras noticias remites a los lectores. Entonces, era fundamental que la redacción estuviera enfocada solo en eso para dedicarle tiempo a eso, ¿vale? Y luego hay una unidad de papel que es la que edita el papel. Efectivamente se han dado la vuelta totalmente las prioridades, absolutamente, porque el futuro, el sostenimiento económico de una redacción de 400 periodistas como tiene El País pasa por el periódico digital. ¿El papel se sigue leyendo? Sí, es un negocio declinante, claramente declinante, con una curva. No es un problema de marca, es un problema de producto, clarísimamente. El papel, bueno, y yo creo que hay, vamos a ver, y tiene muchos problemas industriales que no tienen que ver con los periódicos exactamente. Hay mucho problema para la distribución, o sea, distribuir el periódico se ha vuelto carísimo, hay muy pocas empresas que lo hagan. Hay problemas con el papel prensa se ha encarecido mucho porque a las papeleras les interesa más destinar el papel al cartonaje de Amazon, AliExpress, que a papel prensa. Entonces ha triplicado, en el tiempo que yo llevo en el periódico, triplicado el precio. Entonces el papel tiene problemas industriales, más que de organización de los periódicos. Nosotros, con esta organización que tenemos ahora, con el equipo que hace vamos, así podemos estar sin ningún problema. Yo este fin de semana he estado revisando un poco el informe de InfoAdes, el informe de inversión publicitaria en España 2022, que se ha publicado hace unas semanas, y lo que es la inversión publicitaria en España en medios que ellos llaman controlados, que son prensa, radio, televisión y digitales, ha crecido la inversión publicitaria un 4% y en los digitales un 8%. Es decir, crece la inversión publicitaria el doble. Y en el caso de los digitales acapara 1 de cada 2 euros de la inversión publicitaria en España en medios convencionales, lo cual quiere decir que el negocio está en el digital clarísimamente. Claramente. Y sin embargo, es verdad que la publicidad es muy importante todavía, pero el sostenimiento de la prensa tal como nosotros entendemos la prensa, es decir, con una redacción de esta dimensión que te permite destinar un equipo a investigar los abusos en la Iglesia. Eso es muy lento, eso hay mucho tiempo ahí en el que no pasa nada, meses y meses en los que no hay nada. Tener destinado 2, 3 periodistas, 4 o 5 meses en los que, digamos, no publican nada, bueno, pues es claro, eso cuesta muchísimo dinero. Enviar periodistas a conflictos, los seguros de vida, eso todo es un disparate, se encarecen muchísimo. O sea, un periodismo como este en el que nosotros creemos, de un periodismo hecho de cocción lenta, de poder, solo será viable a través de la suscripción. Es muy difícil ya que sea viable a través de la publicidad. La publicidad es importante, sigue siendo muy importante, pero compartimos la publicidad con demasiada gente que tiene muy poco empleo. Es decir, las redacciones siguen siendo grandes, se ha perdido poco empleo, afortunadamente, en periodismo, aunque se perdió mucho con la crisis de 2008. Los perímetros de las redacciones siguen siendo grandes y, en cambio, la publicidad se va en cantidades industriales a influencers, que son uno. Han crecido es un puesto de trabajo. Un 30% ha crecido la inversión publicitaria. A plataformas que tienen muy poquito empleo y con muy poquito gasto estructural, por lo tanto, mientras se ha ido esa publicidad de los grandes medios, de todos, que siguen teniendo muchísimo empleo. Para hacer periodismo de calidad necesitas gente, necesitas mucha gente. Destinar tiempo, recursos, esfuerzo, creatividad, paciencia. Y a veces haces una investigación y destinas 4 o 5 personas a esa investigación y al cabo de 5 o 6 meses dices no hay nada aquí. Ya. O no hemos podido verificar este último dato. Nosotros tenemos, en fin, en el tiempo que yo llevo aquí nos ha pasado con una, ¿no? Pues es que no se puede publicar, no, se puede publicar, porque te falta un dato que no acaba de... Y has invertido ahí 5 o 6 meses.
el periodismo de calidad cuesta dinero, ¿no? Y esto es lo que en estas 2 décadas salvajes de siglo que llevamos ha provocado la mayor crisis de la prensa de la historia, de nuestra historia, ¿no? Y a mi juicio pone en riesgo la democracia, sin ninguna duda. Fíjate, creo que lo comentábamos antes, ¿no? Lo de Trump. En el triunfo de Trump concluyeron en algunos estudios que había influido mucho la desaparición de la prensa local en Estados Unidos, porque había desaparecido por la crisis de 2008, ¿no? Por la depauperación, porque la gente dejó de leer, tal, que algún error cometimos para que dejaran de leernos, pero en fin, por la suma de todo lo que hemos dicho al principio. Y claro, la prensa local se verifica sola, porque la verifican ustedes. Lo que cuenta, si Radio Cádiz dice accidente o socavón frente a la universidad, cualquier vecino sale a la calle y la verifica, tiene mucha credibilidad, crea mucha comunidad. No ha tenido crisis de credibilidad en la prensa local, muy poco, mucho más los medios grandes, ¿no? Los medios de ámbitos más grandes. Crea comunidad. Si desaparece la prensa local, cualquier barbaridad que nos llega a través de las redes sociales, a nuestro teléfono por la mañana, encuentra un público más susceptible de creérselo, mucho más susceptible, porque no tiene referencias cercanas, ¿no? O sea que no es que esté arrimando, ¿cómo es? El hombro a mi sardina, ¿cómo es eso? El ascua a mi sardina. Es que yo creo que está íntimamente relacionada con el sostenimiento de la democracia. Hace un par de semanas ganaba los premios de la Academia de Cine de Estados Unidos la película Todo a la vez en todas partes, que nos metía por la senda del metaverso, el multiverso, etcétera. Voy a ser un poco popular, pero a mí me gustó. Las realidades paralelas. A mí sí me gustó. Utilizando esto de las realidades paralelas, que está ahora tan de moda, y que le ha puesto de actualidad esta película, ¿no? Sorprendentemente ganadora de tantos Oscars, para tratar de reenganchar al mundo del cine a las nuevas generaciones, que no están en el cine, están en otros medios. Yo creo que el cine tendrá que buscarlos, perdona, como nosotros tenemos que buscar a los jóvenes. Aquí, o sea, no le podemos echar la bronca a los jóvenes por no leer periódicos. No. Tendremos que ir a buscarlos con el lenguaje que ellos utilizan, con los temas que a ellos les interesa, en los sitios donde ellos están. No le podemos echar la bronca, es que no leen periódicos. Algo estaremos haciendo mal para que no les interese leer periódicos, porque ellos informados están. Ellos sí que están al tanto de lo que pasa. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal para no llegar a ellos, ¿no? O sea, y con el cine igual, hay que ir a buscarlos donde están y sobre todo contarles historias que les interesen y no contar historias de los jóvenes, sobre los jóvenes. Hablamos en los grandes medios, lo digo mucho en mi periódico, hablamos de los jóvenes como lo otro. Los jóvenes no leen periódicos, los jóvenes no hacen tal cosa. Hablamos como lo otro, no hablamos para los jóvenes, hablamos de los jóvenes. De los jóvenes. Y el cine habla de los jóvenes. Y hay que hablar para ellos, ¿no? Para ellos. No le podemos echar las broncas, son hijos de su tiempo. Hijos de su tiempo. Nosotros también tuvimos ruptura cultural con respecto a nuestros padres y no habíamos vivido una revolución digital como la que se ha producido ahora. Es que, en fin, la era conectada pone a la sociedad, el aprendizaje, la infancia, la madurez, en otro sitio completamente distinto. O sea, echarles la bronca a mí me parece un ejercicio, en fin, de autoafirmación y de melancolía. Lo que hay es que, ¿cómo hablas para los jóvenes? Contratando jóvenes que hablen a los jóvenes. ¿Cómo se ha metido la mirada de las mujeres en los periódicos, poniendo a las mujeres en puestos de responsabilidad? Claro. Si en los medios no hay jóvenes suficientemente pagados, con expectativa de tener una carrera, con transmisión de conocimiento profesional por parte de periodistas veteranos, que esto era muy importante en las redacciones, la transmisión de conocimiento. Yo he aprendido de mis mayores. Y las crisis han dejado redacciones jibarizadas, pequeñísimas, sin tiempo para nada, multimedias, donde la transmisión de conocimiento, que es esencial, sentarte a un periodista, decirle esto está mal enfocado, esto está mal titulado, hay que, mira por aquí, esta fuente no está claro, esta fuente
no me digas tu fuente, pero no está clara cuál es la fuente que utilizas para dar este dato. Esto es esencial. O sea, ya no hay tiempo en las redacciones para eso, ¿no? Si tú no tienes tiempo para coger al que empieza y decirle todo esto, luego le vas a reprochar que es que no tienen la vocación que teníamos nosotros, no tienen... Su mundo es otro. Y tendremos que poner en sus manos herramientas y fiarnos de sus decisiones. ¿No? Como la crisis del feminismo. Yo cuando me dicen, yo hubiera tolerado que mi madre me dijera cómo ser feminista, ¿cómo le voy a decir yo a mi hija de 20 años cómo serlo? Yo puedo acompañar el proceso, puedo señalarle los riesgos, decir que hay cosas en las que no están, a mi juicio, muy acertadas y acompañar. Pero tendrán que vivirlo como ellos lo están viviendo en este momento, como su realidad y su experiencia les dice, ¿no? Perdona, pero es que eso de echar la bronca a los jóvenes me parece terrible y lo hacemos permanentemente, ¿no? No leen, no hacen, no son como nosotros, no hay un periodismo como el que hacemos nosotros, nos llegan mucho más formados de lo que llegábamos nosotros a las redacciones, mucho más formados, con más idiomas para empezar, pero además con una formación en general. Ahora, todo el recorrido que luego hacías en una redacción aprendiendo de tus mayores, no estoy yo muy segura si eso se está produciendo en todas las redacciones. Ese tiempo, ¿no? Del contacto, del aprendizaje con los veteranos. Y la gran dificultad, y vamos terminando, quiero agradecer, ya que estoy en presencia de su directora del diario El País, que nos haya posibilitado mantener este encuentro y este diálogo hoy en la Universidad de Cádiz. Creo que el hándicap, la gran dificultad, el desafío, el reto que tienen los medios de comunicación es hacer esta transformación digital sin guiones de conducta, sin precedentes y en movimiento. Es decir, no nos podemos parar a pensar, hay que hacerlo sobre la marcha. ¿Hay que pararse a pensar? ¿Es posible pararse a pensar? Hay que pararse a pensar. Es decir, no te puedes parar de transformar, no tener miedo, vencer la resistencia, explorarlo todo, pero hay que pararse a pensar, porque es muy importante saber cómo hacer buen periodismo en todo lo que se nos pone por delante. ¿Vale? Cómo hacer buen periodismo en TikTok. Pongo el ejemplo de TikTok porque es paradigmático, ¿no? Que es donde todos estamos ahora experimentando. Yo no tengo ninguna resistencia a intentarlo en TikTok, pero no vale cualquier cosa. Es decir, ¿cómo hace el país periodismo en TikTok? Y eso necesitas pararte a pensarlo y destinar recursos y personas que piensen cómo convertir una doble página de María Sauquillo en Saboriza en un vídeo de 1 minuto. Eso necesita estrategia y necesita reflexión y necesita criterio periodístico. El problema que está pasando con la transformación digital en muchos casos es que no hay criterio periodístico en la aplicación de la tecnología. Perdona que os vamos a aburrir con esto de la tecnología, pero es que ahora mismo no se puede hacer periodismo sin contar con la tecnología. No se puede. O sea, eso requiere una formación continua. Permanente. No hay estación término, esto es importante también. O sea, quien dice, bueno, ya lo hemos hecho, ya hemos transformado el país, porque ya toda la redacción escribe en el periódico digital. El proceso continúa. Continúa. Vamos a estar aprendiendo permanentemente, vamos a estar explorando permanentemente. ¿Dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Yo no lo sé. Lo que sí querría es que hubiera periodistas diseñando la inteligencia artificial que se pretenda aplicar en los periódicos y que no la hagan inteligencias ajenas al oficio. Y lo que sí quiero es pararme luego y saber si eso está vulnerando alguno de los valores del periodismo en el que creemos, que es la verificación, es el criterio, ¿no? Pero cambio permanentemente, no hay estación término en esto, no la hay. No la puedo ver. No, llevamos 20 años hablando de transformación digital y hay gente a la que le provoca ya fatiga, el sintagma, ¿no? Pues bueno, no se acaba, no se acaba. O sea, no se acaba, vamos a seguir así muchos años. No sé si hay alguna pregunta en la sala para Pepa. ¿Qué tal? Jesús Martínez, suscriptor y agradecido del País y presidente de la Fundación. Agradecida yo. Un verdadero placer, muchas gracias. Un verdadero placer haber disfrutado del país durante toda mi vida, como una de las fuentes de auténtica educación. Y bueno, ahora como presidente de la Fundación Sustenta, que nos dedicamos al cambio climático, tenía 2 preguntas para ti. Una porque sois los periódicos
tenéis parámetros, por ejemplo, el número de noticias de cambio climático al mes, preguntarles sobre cuál es la tendencia, si cada vez hay mayor interés por el cambio climático o todo lo contrario. Y no me resisto a preguntarte ya a nivel personal como periodista, ¿cuál sería tu consejo? Pues nosotros tenemos siempre la dualidad entre elegir una estrategia realista de contar qué está pasando con el cambio climático, pero lleva la coincidencia, la gente se nos desconecta rápidamente. Pero por otro lado, la estrategia contraria del buenismo y por cierta tranquilidad, por otra parte, no lleva a la coincidencia, pero tampoco nos vamos de la propia naturaleza de la urgencia del problema, ¿no? Que es intrínseco. Ese dilema no tiene solución todavía. Ese dilema entre alarmar a poblaciones que vienen de una pandemia, de una guerra, de la inflación, y alarmarla con el cambio climático, pero no alarmar significa no movilizar. Entonces, no tiene mucha solución. Mira, yo con respecto a esta batalla, estoy empeñada en algo en el periódico que estamos poniéndolo en marcha, y es que haya una mirada como pasa con la corresponsabilidad de género. En el periódico hay una corresponsabilidad de género y esta tarea yo me la encontré hecha en el periódico. Esto lo puso en marcha Sol, yo me la encontré hecha, y hay una mirada entre los periodistas y las periodistas, es indistinto, que se aplica a todo, ¿no? A todo. Siempre se detecta si hay un sesgo de género en las cifras del paro, en un concierto, tal. O sea, está muy incorporada esa mirada, ¿no? La del sesgo de género. Yo creo que hoy la información sobre el cambio climático ya no es ambientalista, no puede ser solo ambientalista, ni creo que pueda estar solo en equipos expertos en medio ambiente. Creo que es una información transversal en la que hay que compartir todo el conocimiento disponible entre áreas muy sensibles del periódico, como es política, economía, internacional, cultura, educación. Es decir, tiene que dar ese salto, ¿no? Un salto que dio la mirada de género sobre la realidad, tiene que dar ese salto, y que los equipos sean multidisciplinares y que se comparta el conocimiento. Es decir, que el equipo de clima que tenemos, que es un equipo pequeñito pero suficiente, comparta conocimiento con el resto de áreas del periódico para que esta mirada esté en todos los órdenes. Sobre si tiene mucho, es verdad que no arrasan, salvo cuando llegan episodios extremos meteorológicos. En ese momento sí se concentra mucha atención, ¿no? Porque es muy perceptible, ¿no? Por ejemplo, el verano anticipado del año pasado, del mes de mayo, junio, había mucho seguimiento, no solo de la información meteorológica puntual, sino de los análisis que relacionaban ese episodio con el cambio climático. Cuando es muy perceptible, ¿no? Cuando es muy perceptible sí que hay mucha atención, pero no es una atención como tienen otras áreas informativas, no la tiene, ¿no? Todavía no. Y el dilema me parece bastante irresoluble, me parece que hay que ir aplicándolo con inteligencia en cada momento, ¿no? Entre alarmar, pasarse de rosca alarmando, ¿no? El apocalipsis climático, o aquí no pasa nada, cuando en realidad tenemos una emergencia, ¿no? que apela a todos los órdenes de nuestra vida. No es fácil. Pero, y aparte de los puntos de las cumbres del clima anuales y los fenómenos meteorológicos extremos, ¿notas una tendencia creciente o decreciente? Hay una demanda de los jóvenes muchísimo. Es decir, cuando podemos segmentar por edades, quienes leen de una manera más clara, más constante sobre el cambio climático son los jóvenes, lo que os garantiza la supervivencia como fundación. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿no la hay en sala? Pues nada, ha sido un lujazo tenerte. Nada, gracias a vosotros. Gracias.